Bueno, vamos a ver el tema de crear efectos, crear texto en el mundo y los arrays, que los arrays va a ser lo que vamos a usar para eliminar un efecto en particular si queremos eliminarlo. Entonces, esto es el listado de efectos que puedes poner. Particularmente el ring lo puse acá arriba porque ahí hay un terreno irregular y este efecto en ese tipo de suelo se buguea, ¿no? Como que queda abajo del piso, pero acá queda bien. Entonces vamos a ver cómo hacer un efecto. Vamos al editor del taller, al Code Workshop, crear una regla en ongoing each player y vamos a hacer que al tocar el botón interactuar cree un efecto, ¿no? Entonces de condición vamos a poner que esté siendo presionado el botón y botón held. Acá donde dice primary fire cambiamos por interact. Entonces ahí si se está tocando el botón interactuar vamos a usar el create effect, ¿no? Crear efecto. Primero se elige la visibilidad, vamos a dejarlo así, que quien quiera lo pueda ver. Acá el tipo de efecto, que acá es donde se elige de los que mostré recién. Básicamente de Sphere a Badaura son los efectos visuales y después abajo son sonidos. Vamos a hacer, por ejemplo, una esfera, lo dejamos así. Color, te va a elegir entre todos estos. Vamos a hacer uno gris, por ejemplo. Acá la posición, que lo haga donde está el jugador de evento y el tamaño, ¿no? Vamos a dejarlo, vamos a ponerlo en 2 más grande. Reiniciamos. Y entonces ahí si toco interactuar, ahí ven, se crea, si vuelvo a tocar, se crea más encima, se sobreponen. Pero bueno, está siempre donde estoy yo. Si ven acá, la esfera gris, constantemente en mi posición, ¿no? Ahora, si yo lo que quiero es que donde lo toque se quede en la posición la esfera, que no se mueva, entonces tengo que ir al editor y cambiar acá en la configuración de la acción para empezar la posición, en vez de event player, que guarde la posición del event player, del jugador de evento. Y además de eso, tiene que dejar de reevaluar la posición, ¿no? Entonces, esto lo cambiamos a none. Y ahí va. Ahí no va a reevaluar la posición y va a guardar la posición en la que esté el jugador de evento. Entonces ahora sí reiniciamos. Entonces ahí, al tocar interactuar, dejo estas esferas grises, que sean así claritas porque bueno. Y ahí estaría. Ahora, supongamos que yo quiero eliminar estas esferas. Tengo dos opciones simples y después voy a pasar a explicar la opción compleja más desarrollada. Vamos a hacer que on each player, supongamos que si toco el botón agacharse, is button held crouch. Entonces, acá vamos a ver que destroy effect nos da dos opciones, ¿no? Destruir todos los efectos o destruir un efecto en particular, que acá solo te va a dar como si queremos la opción simple, solo nos deja la última entidad creada, ¿no? Vamos a probar así. Vamos a probar con Destroy Effects. Y bueno, ahí creamos un par de efectos y al agacharnos se destruyen todos. Ahora, que esto va a destruir todos los efectos que haya en la partida, por lo que no es algo que vayas a querer hacer en un modo más desarrollado, ¿no? Así que, ¿cómo hago si yo, por ejemplo, quiero destruir por un efecto que creé acá y después se crearon otros efectos? Tipo así. ¿Cómo hago para eliminar este de acá, no? Para eso vamos a tener que entrar con lo que son los arrays. Vamos a tener que ver cómo hacer para guardar un objeto en una variable, que después pueda decir destruir efecto esta variable. Entonces acá hice, para demostrar que si pasas de esta línea, te teletransporta atrás,
y que tengas que tocar acá. Ahí arriba a la izquierda puedes ver que dice permitir paso false, y si tocas acá interactuar, te lo pone en verdadero y podés pasar tranquilo. Ok. Entonces, ¿qué pasa si queremos que cuando nos permita el paso se destruya este objeto, ¿no? Que ya lo desbloqueaste, ya deje de existir este objeto. Usar que destruya la última entidad creada, por ahí no serviría, porque por ahí después de esta entidad se creó otra entidad, entonces eliminaría esa otra en vez de esta. Y tampoco queremos destruir todas las entidades. Entonces, para empezar, vamos a poner un texto para que nos diga esto, que nos pueda permitir el paso. O sea, vamos a hacerlo acá donde dice para crear efectos. Entonces acá vamos a poner create in world text. O sea, esto no es un HUD, esto va a ser un texto dentro del mundo que tiene unas coordenadas, ¿no? Entonces visible para quien sea. Y vamos a hacerlo simple, que simplemente diga permitir paso. Y listo, no vamos a cambiar nada más. Ok, ahí ya está entonces. Y lo que vamos a querer hacer es ahora marcar en una variable este objeto. Entonces, para eso vamos a tener que eh, entender qué es lo que es un array, ¿no? Entonces, un array es como si fuese un grupo todo dentro de una variable, ¿no? Tipo, yo puedo tener, si abrimos acá el inspector, ahora tengo estos valores de las variables, y al tener un array, por ejemplo, voy a tener b1 igual a tal, b2 igual a tal, como si fuese varias variables dentro de una misma variable, ¿no? Que van a ser los índices tipo b1, b2, b3. Y ahora vamos a ver cómo es eso. Pero primero, lo que vamos a hacer es hacer que al crearse esa esfera se guarde en esta variable, ¿no? Vamos a usar la variable global b. Entonces vamos a crear una acción y lo que vamos a hacer es modificar una variable global, modify global variable, una que no estemos usando, por ejemplo yo la veo acá, y acá donde dice add lo cambiamos por append to array, ¿no? Unir al array, que es como un grupo, o agrupación matriz, unir a la matriz, ¿no? Y lo que va a unir a este grupo es la última entidad creada, last created entity. Entonces, esto lo que va a hacer es modificar la variable global b, sumando al grupo a la última entidad creada, ¿no? Entonces va a guardar esta entidad en la variable global b. Y esto tiene que estar justo después de crear el efecto, ¿no? Porque va a crear el efecto y después que guarde el último efecto creado para asegurarte de que sea este el efecto. Y para el texto es básicamente lo mismo, vamos a copiar y pegar, solo que en vez de last created entity, o sea, entidad, como no es entidad, es last text ID. Ahí está. Y ahí va a sumar el texto a esto. Entonces, ahora si lo probamos, vamos a simplemente crearlo. Lo único que queremos ver acá es en el inspector del taller. Acá está mostrando los valores de las variables del jugador. Vamos a global y ahí vemos que se guardó en B, en la variable B. En el 1 se guardó la entidad y en el 2 se guardó el texto. Entonces, si queremos que al desbloquear la zona o cuando queramos se destruya este texto que guardamos en las variables, vamos a hacer que al permitir el paso, ¿no? Al desbloquear esa zona, ahora sí vamos a poner destroy entity, ¿era? No, destroy effect, que destruya el efecto que guardamos en la variable, ¿no? Entonces, acá si ponemos global variable b, esto no va a funcionar, porque ahora b no es solo b, sino que es b0, b1, b2, podría ser b3, podría ser
B lo que sea. Pero esto no está eligiendo ningún B en particular. Nosotros queremos destruir el B en el que está el efecto, el cual habíamos visto era B1, ¿no? Entonces, en vez de eso, para elegir uno en particular, en vez de global variable ponemos value in array, ¿no? Valor en matriz. Ahora te da a elegir matriz de qué variable, y acá ponemos sí, B, y acá 1. Entonces acá va a destruir ese efecto, pero en B1 va a seguir estando el mismo valor, ¿no? Se va a destruir el efecto, pero en B1 va a seguir estando el mismo valor. Entonces para sacar B1 de ahí y terminar de eliminarlo, vamos a modificar la variable global B y acá vamos a poner remove from array. Acá te permite borrar por valor o por índice. Vamos a borrar el índice, que sabemos que queremos borrar el 1, y vamos a borrar básicamente el B1. Una vez hagamos esto, el texto que estaba en B2 va a pasar a estar en B1. Entonces, ahora vamos a destruir el texto y en vez de destroy effect vamos a poner destroy in world text acá. Y acá vamos a poner lo mismo, value in array, variable B y 1, porque ahora que destruimos el B1 que tenía la entidad, el que está en B2 pasa a ser B1. Y hacemos exactamente lo mismo que antes, sacamos, eliminamos el valor de B1, así terminamos de eliminarlo. Vamos a probar esto. Entonces acá tenemos el permitir paso que no me deja pasar. Si vemos acá el inspector en global, vemos que tenemos B1 entidad y B2 el índice del texto. Y si tocamos permitir paso, se eliminan ambos, puedo pasar. Y si vemos el inspector en global, se eliminaron ambos, ¿no? Entonces yo acá, por ejemplo, podría hacer que, o sea, acá yo hice esto para no tener que reiniciar la partida. Podemos copiar esto de acá, ahí, y hacer básicamente que se pueda reiniciar, ¿no? Esto es algo que muy probablemente en una partida no lo tengas de esta manera, pero lo tengo así para mostrar que ya con borrar eso ahí quedaste en el mismo estado que antes, que es algo limpio, digamos, no deja ningún tipo de residuo en la programación, ¿no? En el programa. Entonces vamos a ver acá, tocamos permitir el paso, se eliminan ambos, puedo pasar, y si lo hice que si toco la Q, ahí de vuelta estamos en el mismo lugar que antes. Y si vemos acá el inspector, es exactamente lo mismo. Lo único, ahí si toca la Q y vemos el inspector, vemos que cada vez que lo hago se suma un número en esto, pero eso es lo mismo, tipo no tiene ningún efecto en la programación, no afecta el límite de efectos que puedes tener, porque hay un límite, pero como eliminaste los efectos, no afecta el límite, solo lo único que cambia es que aumenta un número ahí. Y eso sería todo por la explicación de índices, de arrays, creación y creación de efectos.